Bienvenidas y bienvenidos a la última presentación del tercer panel de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2021. Mi nombre es Sergio Goyechesen, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina. Me acompaña en el panel Jorge Carrera, quien es vicepresidente segundo del banco. Esta última presentación estará a cargo de Julio Velarde. Julio es presidente del Banco Central de Reserva del Perú desde el 2006, gestión por la que recibió numerosos premios internacionales. Previamente se desempeñó como presidente del Consejo Consultivo para las Américas del BIS, presidente del Grupo Intergubernamental para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo del G24, presidente de la Junta de Gobierno del CEMLA y presidente ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas. Posee una maestría y estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Brown, Estados Unidos. Colaboró en diversas publicaciones y trabajos de investigación referidos a temas monetarios y financieros y fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico. La presentación tiene como título Los retos de la banca central para los próximos años. Julio, un placer enorme, te escuchamos. Muchísimas gracias. Ante todo, quiero agradecerles por la gentil invitación. Es una pena que sea virtual, pues me hubiera gustado saludarlos personalmente, a todos los amigos del Banco Central Argentino, a quienes conozco hace muchos años, y además estar en una ciudad que me gusta tanto como Buenos Aires. Yendo al tema, estamos en momentos en que todavía sufrimos los estragos de la pandemia, y los estragos de la pandemia han servido inclusive para mostrar cómo los bancos centrales han tenido que utilizar una serie de herramientas. Algunas que se habían usado antes, otras que se han usado con mucho mayor fuerza. Es el caso de créditos garantizados, repos emergentes, e incluso en bancos centrales de países emergentes que han alcanzado algo de credibilidad, haber tenido políticas bastante agresivas, que comentaremos luego. Además, realmente se está en un marco en que están apareciendo nuevas tendencias. Una de ellas que va a marcar ante el desarrollo de los bancos centrales en los próximos años es el dinero del Banco Central, el dinero digital y sus consecuencias. El otro tema que ha aparecido con fuerza, si bien más en los países desarrollados y particularmente en los anglosajones, y estoy hablando de los anglosajones, básicamente Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, más que Australia o Nueva Zelanda, el tema de cómo la desigualdad económica puede limitar el efecto de la política monetaria, tema que no se discutía hace 8 o 10 años. Y obviamente el otro factor también importante y que recoge una preocupación no solo compartida por los bancos centrales, sino por los hacedores de política en todo el mundo, es el cambio climático. Pero dicho esto, voy a comenzar en todo caso primero con los principios que todavía creo básicos de la política monetaria. Y creo que eso se mantiene. Y es mantener una inflación baja y estable. Nosotros en el Banco Central tenemos como objetivo único la estabilidad de precios. Siempre se discute si habrá otro objetivo, como es el caso de desempleo o actividad económica, como tienen algunos países. Hasta ahora no lo hemos hecho. Creemos que el manejo de la política monetaria no va a ser tan distinto. Al tener metas de inflación, reaccionamos a factor de demanda más que de oferta, típicamente. Y lo que sí nos preocupa es que muchas veces pueden estarnos presionando políticamente en situaciones de inflación alta demanda a ir más allá que el potencial cuando se la actividad económica o de otros factores. Tradicionalmente en América Latina al Banco Central se asignaban muchas funciones, desde apoyar a la banca de fomento, incluso en algunos casos ser casi banca de fomento, etcétera, etcétera. Creo que cuanto los objetivos son más precisos y más claros, para que la función puede desempeñarse mejor, puede ser más evaluada y puede enfocarse los esfuerzos de los funcionarios del banco a una tarea concreta. Ahora, para lograr este objetivo, hemos necesitado que una credibilidad a lo largo del tiempo,
Una credibilidad que desgraciadamente toma mucho tiempo construir y puede desaparecer rápidamente, como se comenta siempre. Esta credibilidad nos permitió, pongamos, en la crisis de 2008-2009, tener la segunda tasa más baja en mercados emergentes, junto a Tailandia. Y en esta crisis tener la tasa más baja en mercados emergentes con 0,25%. Y a pesar de no tener una moneda reserva, haber sido bastante agresivos en cuanto a repos para proveer liquidez, básicamente a través de cartera garantizada y también otros mecanismos que en otras condiciones no hubiera podido hacerse. Inyectamos cerca de 9% del producto en operaciones de reporte. Además, un factor importante es en la calidad de expectativas, que ahora lo comentaré algo un poco después, pero en estos momentos que estamos teniendo un choque que se aproxima al que tuvimos en 2008, en que la inflación norteamericana, si ustedes recuerdan, también llegó a 5,4 en agosto de 2008, como lo fue en junio y julio de este año, siempre hay la duda de cómo actuar. Sabemos que es un choque de oferta lo que está produciendo, sabemos que aunque subiéramos la tasa de interés 20%, no va a afectar el precio del petróleo o los granos. Sin embargo, los que nos preocupa, y comentaría algo por lo que pasó en los 70s, es el desanclaje de expectativas. Lo que nos preocupa es este factor discutido, poco estudiado, incluso se está comenzando a cuestionar qué tan importantes son las prioridades inflacionarias recientemente, pero como banquero central tendemos a ser prudentes y sí nos preocupa este desanclaje, digamos, de expectativas. Y el otro punto es la contraciclicidad, ser contracíclicos, que para eso se necesita la credibilidad a la que hacemos referencia antes. Si no, sencillamente no podemos ser contracíclicos. Y es contracíclico para dos lados. De ahí mi comentario, a veces la dificultad que puede introducir el tener otro objetivo como desempleo, actividad económica. Pues muchas veces los que son contracíclicos, cuando la economía está débil, dejan de serlo. Cuando la economía está sobrecalentándose y más bien exige una política monetaria más contractiva. Y eso lo tenía bien claro Chesney McMartin, que fue el gobernador que ha durado más en la Reserva Federal, más que Greenspan, que su frase está famosa, ¿no? Que el trabajo del Banco Central es quitar el ponche, el licor, cuando la fiesta recién está comenzando. Y eso los hace antipáticos, los hace sujetos a presiones políticas. Hay que recordar que el mismo Chesney McMartin fue empujado contra la pared por Lyndon Johnson cuando precisamente quiso quitar el licor de la fiesta. Lyndon Johnson diciéndole, mientras nuestro muchacho muere en Vietnam, usted quiere subir la tasa de interés. Y muchas veces, incluso en países como Estados Unidos, en que la autonomía del Banco Central está reconocida, esto ha venido sucediendo. Incluso el que le siguió a William James McMartin, Arthur Burns, también fue presionado fuertemente cuando hubo el problema en los 70s de choque de oferta, y con el lenguaje florido que vimos en la grabación de Nixon, casi le decía una forma no tan amable al gobernador del Fed de que no podía subir la tasa de interés. Y no se cumplió la frase que es de Burns, más bien esta de no puede haber, lo que busca el Banco Central es prosperidad sin inflación. Lo que tuvo es falta de prosperidad y no tuvo inflación. Y recuerden que en el periodo de Nixon incluso se puso control de precios en un momento. Y el cuarto punto que no quiero, para el siguiente limitarlo a tratarlo, es el control de riesgos. El Banco Central tiene que ponerse siempre en el peor escenario. Un escenario que rogamos que no se produzca. La frase típica esta de desear lo mejor pero prepararse para lo peor. Pues no solo eso, sino tiene que diseñar los instrumentos para poder reaccionar con rapidez, con agilidad a estos nuevos escenarios que se presentan. Y usualmente el Banco Central puede reaccionar más rápido de lo que puede hacer el Ministerio de Finanzas o a veces la misma supervisión bancaria. Continúa, por favor.
Siempre voy a mencionar cuando hay estos cambios relativos, como es el caso ahora, pongamos, con el choque oferta, hay la tentación de introducir otros instrumentos. Incluso en nuestro país hemos visto recientemente medidas para tratar de introducir algún tipo de subsidio, algún tipo de fondo de estabilización, etcétera, que pueden tener algún sentido. El problema es que muchas veces estas medidas tienden a quedar permanentemente y a la larga hay que entender que son choques transitorios y más bien uno debe tratar de enfocar la ayuda directamente a los grupos más afectados. El otro punto que es importante creo que es el ciclo financiero. Esto lo ha tratado, he visto que está como expositor también Borio. Borio lo ha tratado bastante y lo ha destacado. Y no es tan fácil a veces distinguir el ciclo económico del ciclo financiero. Es una expansión de crédito más allá de la tendencia, frente a la cual uno tiene que estar alerta, porque muchas veces termina realmente en una crisis que después tiene consecuencias bastante serias sobre la actividad económica, sobre el nivel de vida de la población. Y muchas veces son endógenas y no son a veces fáciles de parar. Particularmente ahora que muchas veces la expansión de este crédito no viene del sistema bancario, sino en el mercado de capitales. Y cuando hay euforia, inclusive muchas veces uno tendría que contraer tanto la política monetaria que se vuelve prácticamente impracticable, subir tanto la tasa de interés que se vuelve impracticable. El antecesor de Borio en el BIS, Bill White, enfatizaba mucho, incluso antes de la crisis de 2008, cómo realmente están creciendo excesivamente los precios de muchos activos y que eso iba a llevar a una corrección. El problema es que su sugerencia es muy difícil de aplicar. Si bien era inclinarse contra el viento, el día against the wind, subiendo algo la tasa de interés, cuando la actividad económica todavía no está tan fuerte y más bien son los precios activos los que suben, para frenar la euforia, probablemente el aumento tendría que ser muy grande. Por eso lo recomendable son más bien medidas macroprudenciales, como veremos luego. Cito siempre de la frase de Borio, el ciclo financiero denota interacciones que se refuerzan mutuamente entre percepciones de valor y riesgo, actitudes contra el riesgo, se cree que todo va a estar bien. Recuerden, antes de la crisis de 2008, incluso se creía, se hablaba en Estados Unidos que tal vez ya hemos conseguido manejar el ciclo económico, tal vez ya hemos aprendido a controlar las recesiones. Y esto lo decía la gente más destacada, incluso probablemente algunos de nosotros lo creía en algún momento. Y vino la crisis de 2008 que nos reveló los problemas que existían. Y esta complacencia tiene que ver mucho también con factores tales como, en algunos momentos, una confianza excesiva en los mercados. Recuerda usted, Greenspan mismo consideraba que esta desregulación que él mismo impulsó favorecía en gran parte a los mercados. Si bien habló de exuberancia irracional, todavía tiene una confianza bastante grande en los mercados. Y esto viene desde la revolución de Reagan y Thatcher, que probablemente hizo realmente que se crea que el resultado del mercado iba a ser siempre correcto. Nosotros en Perú, y haré referencia a otros países ahora, lo tuvimos en el 98. En 98, el primer semestre, la expansión de crédito estuvo financiada 50% por línea de corto plazo al exterior. Obviamente era insostenible. Yo no estaba en el Banco Central en ese momento, por la creencia era los bancos de fuera saben prestar y los bancos locales saben el riesgo que están corriendo y saben si están tomando el crédito que pueden colocarlo sin tanto riesgo. Esta confianza en que el mercado se arregla solo, si es un riesgo, y es la razón por la que uno tiene que tomar medidas macroprudenciales muchas veces.
Y aprovecho para hablar de lo que sí se ve en Argentina, en Chile, en Uruguay, la tablita. Ustedes tienen una idea de la macro abierta de Chicago que se impone casi como religión. Gente brillante que cree en ella ciegamente, incluso no pensando en la existencia de flujo de capitales. Y esto que mencioné que pasó en Perú en 98, pasó en Chile, en que gran parte de la expansión del crédito fue financiado por líneas de banco del exterior. Y también esta creencia que simplemente se ingresaban capitales era porque la demanda de dinero sobrepasaba la oferta y era un mecanismo natural de ajuste. Y lo hemos visto, bueno, era la idea también de traer la tablita en Argentina y Uruguay en gran medida, pero lo hemos visto inclusive cuando hemos visto déficit en cuenta corriente altos, y he estado en discusiones con amigos mutuos en diferentes países y decían que era simplemente parte del equilibrio, ¿no? Acá podemos ver, y este gráfico viene también de Borio, cómo realmente han precedido a recesiones estos auges financieros. Puedo ver ahí en la crisis de 2008-2009, cómo esta expansión de crédito enorme antes, lo vimos con menos fuerza también antes de la caída de los dot-coms, y es un poco diferente. Para los mayores, recuerden que los argumentos que tenía, pongamos, Milton Friedman, para fijar una tasa de crecimiento de la oferta monetaria constante, incluso criterios que adoptaron muchos bancos centrales a fines de los 70, no de la boca para afuera, era realmente que más bien el Banco Central causaba las recesiones, pues los desfases de la política monetaria eran inciertos. Ahora lo que estamos viendo más bien es que más que este resultado de acciones de política monetaria propiamente, son inacción, tal vez no actuar para moderar estos ciclos financieros, estos ciclos de precios activos, etc. Y creo que es bastante importante. Felizmente, y acá es esta cita que siempre cito de Donald Bush, porque creo que es sumamente importante. Y muchas veces los asesores de política, y más los políticos, creo que no reparan en que en la economía muchas veces la cosa toma mucho más tiempo en producirse la que uno cree, pero cuando se producen avanzan con mucho más rapidez de la que uno esperaba. Y esto lo hemos visto, antes de 2008, esta creencia que los ciclos se han desaparecido, que ya todo era crecimiento, y después viene el baño de realidad. El baño de realidad cuando precisamente se advierten los desequilibrios que se han producido por un poco la complacencia con que veamos todo. Y con esto no quiero decir que limitemos al sector financiero. Tampoco comparto la opinión que tenía, pongamos, Paul Volcker, que el único progreso tecnológico en los bancos, el tema financiero en los últimos años es el cajero automático. Han mejorado la asignación de riesgos, lo que sí creo tal vez haya crecido excesivamente, como pone Greenspan en su último libro. Perdón, continuemos. Y después de la crisis financiera, hemos visto cómo ha crecido las menciones de la preocupación con respecto a usar otros instrumentos. Y vemos ahí como términos como macroprudencial, que no se utilizaban antes, o si se utilizaban era muy infrecuentemente. Incluso ciclo financiero casi no se mencionaba. Hablábamos de ciclos económicos, recuerden inclusive que un poco antes era que lo que dominó el pensamiento en los años anteriores a la crisis eran los ciclos reales inclusive, pero hemos visto después cómo ha comenzado a haber más artículos y cómo incluso la parte financiera, que no está en los modelos macroeconómicos, han tenido que incorporarse. Y ahí he citado una frase de Krugman, que los economistas tienen que hacer lo mejor para incorporar la realidad de las finanzas en la macroeconomía, en los modelos particularmente. Y la verdad es que muchas veces estamos detrás de lo que viene pasando en los modelos. De ahí la importancia de tener la capacidad de reaccionar rápidamente y ponerse en los peores escenarios
y tomar con humildad tal vez lo que diga la teoría. Hemos visto realmente cuando se ha tomado alguna propuesta económica como religión, usualmente uno termina arrepintiéndose después de un tiempo. Esto creo que es demasiado. Continúa, por favor. En el caso peruano lo que hemos definido es un marco en que tratamos de tomar en cuenta explícitamente el sistema macrofinanciera, de una meta de inflación de 1 a 3, flexible. Cuando decíamos que tenía rango de meta, por ejemplo, los europeos o los norteamericanos me decían que eso no permite anclar las expectativas. Ahora estamos viendo que están hablando ya de que están aceptando para arriba o para abajo, tanto en Europa, que demora más, como ahora hemos visto, después ya son jóvenes de Estados Unidos. Pero lo otro es el control del riesgo de dolarización. Economías como muchas de la región, la dolarización es un problema permanente. Y por eso acumulamos preventivamente reservas internacionales, hemos puesto encaje a obligaciones en moneda extranjera, incorporamos el efecto hoja de balance con intervenciones cambiarias, pero además estamos siguiendo continuamente qué está pasando realmente en el crédito sobre el producto, en lo que podría ser el ciclo financiero. Y voy a tratar un poco más la intervención cambiar en un momento. Y es tratar de suavizar el ciclo crediticio. Y acá una diferencia tal vez con países desarrollados. Cuando estoy en foros en que están bancos centrales europeos, pues el encaje lo utilizan antes ellos para limitar el crédito, pues no lo tienen hace tantos años que casi se han olvidado ya del instrumento. Nosotros sabemos que es un instrumento grueso, torpe, pero muchas veces precisamente porque no controlamos los flujos de capitales, hemos preferido no subir la tasa de interés y atraer más capitales y más bien limitar el crecimiento del crédito alto con subidas de encaje. O sea, lo vemos como un instrumento complementario útil en algunas ocasiones. No es el instrumento principal es la tasa de interés, o no dejamos de tenerlo en cuenta. El otro es que debemos estar preparados para proveer liquidez en moneda extranjera. Luego si hemos introducido un esquema de desdolarización, poniendo límites, o sea, encajes adicionales si no cumplen con ir reduciendo los créditos en moneda extranjera, una cosa paulatina, porque tampoco se trata realmente de frenar bruscamente el crédito. Ya hemos conseguido en personas naturales casi ya no hay crédito en dólares, en pequeñas y microempresas desaparecido. El crédito corporativo sí es imposible controlarlo porque pueden tomar perfectamente el crédito en banco extranjero o en mercado de capitales. Un punto sobre el tipo de cambio está haciendo mucho, había casi la visión bipolar, ¿no? O se tiene un tipo de cambio flotante o se tiene un tipo de cambio fijo. Y realmente después de las experiencias que hemos tenido, nosotros en el pasado, nosotros en el 90 decidimos adoptar un tipo de cambio flotante, pero un tipo de cambio flotante con intervención cambiaria. Nuestro mercado cambiario, particularmente después de hiperinflación en el 90, era tan pequeño que cualquier flujo de capitales, en ese caso era repatriación de capitales domésticos, era tan grande frente a la base monetaria que podía llevar a fluctuaciones del tipo de cambio casi insostenibles. Y después lo que hemos visto, una vez que logramos una mayor credibilidad y teníamos grado de inversión, que nos han bajado recientemente, inclusive Moody nos bajó de A- a AAA+, pero lo que hemos visto es que los flujos capitales pueden ser enormes. Hay que recordar que siempre los mayores emisores de portafolio en el mundo manejan fondos que superan el PIB mundial. 1% de esos fondos, lo que manejan los 200 más grandes, es superior al flujo bruto de ingresos o salida de capitales emergentes que ha habido hasta ahora. Es decir, sencillamente somos mercados muy pequeños frente a esta explosión, si se quiere, que ha habido en activos financieros en el mundo, por varios factores que no voy a entrar, pero somos muy pequeños. Y si no tratamos de moderar de alguna forma esta volatilidad
tiene consecuencias enormes. Cuando el Banco Central decide buscar una inflación baja, está tratando que se disipe esta niebla que oculta la asignación de recursos por los precios relativos. Pues la inflación hace que las señales de precios sean menos confiables. Pero lo mismo pasa realmente cuando el tipo de cambio sube en 3 meses 50% y 3 meses después cae nuevamente 50%. Esta transmisión de información se evita sustancialmente y por factores completamente ajenos, o no completamente, o en gran medida ajenos a los fundamentos del país. Cambio de portafolio que no tiene nada que ver realmente con competitividad, productividad del país frente al mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo raro esto que han hecho, venía haciendo todos los países, no todos los países, pero muchos países, era muy criticado, no solo en la teoría, sino también por los organismos internacionales. Hasta que por fin vieron, mira, los bancos centrales asiáticos, otros bancos de la región o del mundo no son locos. Están interviniendo porque están queriendo mitigar riesgos. Y riesgos que consideran importantes para sus países. Y de ahí hemos visto que tanto el BIS, desde hace ya algunos años, 4 años, si no me equivoco, sino 5, viene hablando de cómo la intervención cambiaria puede ayudar a mitigar estos dilemas de políticas social flujo de capitales. La práctica se adelantó a la teoría. Y el Fondo Monetario, lo mismo. Y hablando con el Fondo Monetario, me decían que precisamente lo que le inspiró en gran medida fueron los países asiáticos, que por más recomendaciones en los informes de artículo 4 que hacían, no le prestaban ninguna atención y seguían interviniendo. La idea es que puede ser efectiva para aumentar la autonomía monetaria de los bancos centrales. Si no, realmente muchas veces perdemos el control, tanto la oferta como el crédito. Y cuando hablamos de ciclo financiero antes, si no podemos de alguna forma estar limitando estos efectos, los efectos pueden ser devastadores. Nosotros lo vimos más en el periodo, antes de la crisis 2007-2008, y cuando se normaliza la situación, ya desde abril de 2009 hasta el tape de 2013, sencillamente había tal ingreso de capitales masivos que incluso con una apreciación que en el caso peruano era menor que otros países por la intervención del Banco Central, comprar entre 10 y 15 millones de dólares al año, se producía el deseo de inversores en no transables se multiplicaba. Por el boom, los precios de los inmuebles crecían y como se apreciaba, crecía mucho más en dólares. Y se volvió una tentación irresistible a tener capital al sector no transable, causando distorsiones que todos sabemos. Continuamos. Y esto es a lo que me refería. En las economías emergentes los mercados financieros son poco profundos, inclusive hay mercados emergentes. Hay un grupo en que no está Argentina, pero está Chile y Colombia en el BIS de Small Open Economies, donde participamos y vemos que la mayor parte de las economías abiertas, sean europeas, sean asiáticas, tienen que intervenir porque sus mercados son muy pequeños realmente frente a la magnitud de los flujos de capitales. Y para eso necesitamos instrumentos adicionales a tasa de interés, pensión de encaje, pero también herramientas macroprudenciales. Así como nosotros pusimos para los créditos en dólares y continuaba creciendo un encaje adicional, estamos dispuestos a hacerlo si hubiera un crecimiento explosivo de créditos hipotecarios. Muchas veces no basta factores como la relación entre ingreso y préstamo, entre el loan to value, etcétera, sino requiere medidas adicionales. Cuando hay esta sensación de euforia que hemos comentado varias veces, algo hecho ya hizo el Banco de Inglaterra con Mark Carney, y lo ha hecho varios países de Inglaterra, Israel también, que le criticaron mucho. Y Stan Fisher decía, pero si sube la tasa de interés es lo mismo, también va a limitarse el acceso a créditos hipotecarios. Pero bueno, continuamos, por favor. El otro punto, esto es más discutible, es lo que viene enfatizando ahorita Gopi, el Fondo Monetario Internacional. Muchas veces las depreciaciones excesivas no llevan a nada, pues la
moneda en que se registran las exportaciones e importaciones es el dólar. Entonces hay ganancia, pero la ganancia no es tan fuerte como uno podía esperar. Y agrego algo que no pone tanto guita como financiero. Lo que sí hemos visto en estudios que hemos hecho nosotros, la volatilidad cambiaria grande, más bien de salientes exportaciones. Yo no hay una exportación si creo que el tipo de cambio puede caer 40% cuando termine mi proyecto. Aunque el tipo de cambio en promedio esté a una tasa razonable, estas fluctuaciones enormes te hacen alentar la inversión. Y no es tan cierto que se puedan proteger en el mercado forward con derivados. Las más grandes se protegen parcialmente. La más pequeña realmente casi no tiene esos mecanismos de protección. Pero continuamos. Ahora, vamos al índice de alimentos. Como mencionaba, estamos en una situación similar a 2008. Y realmente no quiero que me tomen la inflación de 2008 en gran medida se controló por la recesión que vino después de Lehman. O sea, hay que estar siempre alertas. Todo el mundo piensa que es transitorio, pero hay que estar alertas. Realmente, típicamente cuando salta una inflación se sacan expectativas, tiene que venir o una recesión, una apreciación o un proceso más bien lento de desinflación. Y eso toma tiempo. Lo puedo como advertir, este salto que estamos viendo ahora, estimamos que no es duradero, a diferencia de lo que pasa en 2008, los precios a futuro de varios de estos commodities están por debajo del precio spot. Los proveedores de logística, los más pesimistas, dicen que se arregla al fin de febrero o en todo caso en marzo. El incremento, digo, fuerte en el costo de fletes, me estoy refiriendo básicamente, pero aún así hay que estar alertas. Es un choque de oferta, como digo, el temor que se lleguen a desanclar expectativas. Y ahí se vuelve mucho más pesado el problema, ¿no? Creemos, felizmente ya se está controlando, algunos precios están cayendo, pero lo pongo como riesgo simplemente. Continuamos, por favor. Bueno, ahí puse el índice de flete, que creo que se ubica. Continuamos, por favor. Y acá quisiera hablar en un momento trato los 70s, pero muchas veces los periodos recientes nos marcan. En los 80, el 2007 hemos tenido una gran moderación, que incluso fue reforzada cuando China entra a los mundiales de comercio a comienzos de los 90, y hemos tenido un periodo de crecimiento sostenido con baja inflación. Y han sido estos cambios estructurales que estamos comentando, lo de China, la globalización, los sindicatos que han perdido fuerza. Una discusión incluso ahora es si en países desarrollados, podemos ver Estados Unidos, Canadá, Reino Unido mismo, si este aumento de puestos sin cubrir, este, esta cantidad realmente de cuello de que están produciendo por falta de mano de obra, puede llevar a un aumento de sueldos, aunque no haya sindicatos bastante fuertes, ¿no? Y una cadena de aumento de precios. Y siempre un factor que pone la buena suerte. En el caso del 80, hay que recordar que Estados Unidos tuvo que tener a Volcker, aplicó una política bastante dura que nos llevó a la crisis de deuda en América Latina. Y el otro punto es la curva de Phillips, que es esto que está comenzando a comentar. No sabemos qué tan no lineal es, si la curva de Phillips se ha movido, ha cambiado la curva de Phillips o son curvas de Phillips de corto plazo, están cambiando. Es una discusión que yo que está presente en nuestros modelos. Tal vez tengan que corregirse en algunos aspectos. Y lo que sí sabemos es que las decisiones que tomemos monetarias se toman bajo mucha incertidumbre. Y por esto realmente la evaluación, la prudencia y el juicio crítico siempre es bastante importante, ¿no? Continuamos, por favor. Acá tomé la de los 70s. Desde los 70s,
la inflación del 7,3 y el aumento del precio del 7,3 es bastante importante porque fue un caso en que cuando no se hizo nada, más bien el salto de inflación fue bastante alto. Es cierto que en ese momento petróleo pesaba mucho más en el PBI, es cierto que sindicatos eran más fuertes, es cierto que la visión que se tenía era eh, incluso mucho de inflación de costos en el momento, inclusive realmente en el FED norteamericano, pero aún así es una señal de alerta frente a la cual tenemos que estar prevenidos. O sea, este periodo de inflación tan benigna que hemos tenido es un periodo que ha sido excepcional y que ha sido favorecido por una serie de factores que mencioné antes. Continúa, por favor. Quería casi ver lo que pasó en los 70, precisamente. Países con una inflación sumamente baja, como Japón, ya una inflación de 24,2. Pues al ser una inflación de oferta y como no querían frenar la economía, no reaccionaron. El problema tuvieron que reaccionar después y frenar en algo la economía. Y después de estos ciclos nuevamente la economía de Japón, pero lleva a las consecuencias que ahora tenemos, ¿no? El Reino Unido fue peor, llegó a 26,6%. Alemania más bien sí se preocupó de controlar la inflación y pudo resistir mejor. Con esto no quiero decir que seamos unos locos antiinflacionarios, que a pesar que sea una inflación de oferta, reaccionemos casi recesando la economía. O sea, obviamente todos sabemos que si hacemos la economía, la inflación va a ser menor, o el remedio es peor que la enfermedad. Sino realmente hay que tener en cuenta, hay que ser prudentes en las acciones que podemos tomar y aprender de la historia. Si bien los fenómenos nunca son iguales, siempre hay que tener en cuenta las lecciones que podríamos tener. Estados Unidos fue un país también que reaccionó, creo, un poco tarde y ya tuvo reaccionado con fuerza con Volcker. Y después hemos visto estos episodios, ¿no? En América Latina creo que en general hemos dominado todos los países, bueno, excepto Venezuela, porque incluso la inflación argentina es bastante menor a la que se tiene históricamente. En general hemos aprendido los costos de inflación y creo que a pesar de la inflación más alta en algunos países, esta situación no es en nada comparable a la que teníamos realmente muchas en los 80, 90, ¿no? Y creo que los países que tienen inflación más baja, creo que ha sido este esquema de meta inflación, bancos centrales autónomos, etcétera, lo que ha sido bastante importante. Y hemos visto un descenso bien importante de inflación en todos los países. Hay que recordar que la inflación de Chile demoró más de 10 años en pasar un dígito. La inflación de Bolivia, una cosa parecida, la de Israel también. O sea, eso, pero ya se han asentado a esos niveles. Continuamos, por favor. El riesgo sí que tenemos ahora, particularmente con los aumentos de los déficits como consecuencia del COVID, es el que siempre ha existido, la dominancia fiscal. Dominancia fiscal que no solo ha hecho que la inflación fuera más alta en muchos periodos, sino también ha contribuido a que se acentúen los ciclos y se deterioren servicios públicos. Cuando uno ve el deterioro de la calidad de educación pública, incluso el servicio de salud pública, están asociados realmente a periodos en que ya no había cómo financiar el gasto fiscal. Se produjo simplemente por ajuste de calidad de gasto. Pero esto lo tomo como riesgo presente. Todavía la deuda en Perú es más baja que en otros países, pero sí es un riesgo por la magnitud de los déficits que hemos incurrido por el COVID y todavía las cicatrices que han quedado y las presiones para gasto que podía haber. Continuamos. Bueno, esto ya rápidamente, porque creo que me estoy excediendo un poco en tiempo. El, eh, no me preocupa tanto realmente las criptomonedas como el Bitcoin u otras, sino esto que está llamando monedas estables. Monedas que estén asociadas realmente al valor al dólar, al euro y traten de mantener esa paridad. Y que sean producidas por las grandes empresas tecnológicas mundiales. Ahí no solo corremos el riesgo que podamos perder soberanía monetaria al utilizar esas monedas en nuestros países,
sino que la desdolarización en la que hemos avanzado muchos países pueda revertirse. Y por eso realmente creo que todos los bancos, de una forma u otra, estamos trabajando en una moneda digital del Banco Central. Nosotros estamos todavía definiendo la ruta. No queremos ser, bueno, ya no podemos ser los primeros, ya hay varios países. Acá mismo en América Latina, no habla del caso Uruguay o Ecuador, sino Jamaica, las Bahamas han sacado ya sus monedas digitales. Ha sido más fácil tal vez para ellos porque una economía bastante más pequeña pudieron construir sobre algo que no existía más rápidamente. Pero ahí hay varios problemas que se plantean, podemos pasar al siguiente. Se plantean tanto para desintegración financiera, el efecto que puede tener la política monetaria. En principio nos gusta lo que ha hecho Canadá, lo que ha hecho Jamaica. Tal vez limitar, pensar que la moneda digital debe ser como efectivo. Entonces realmente las necesidades de efectivo no son tan grandes por persona. Entonces se puede acotar lo máximo que puede tener la persona, el dinero digital del Banco Central. Y el resto iría intermediación. O sea, más que desintermediar el sistema financiero, lo que se va buscando es, como el dinero físico tampoco está en el sistema financiero, sería tratar de reemplazar ese, por lo que está en depósitos no queda reemplazado. Pero este es un proceso, y creo que todos los bancos centrales vamos a aprender de lo que hagan los otros bancos centrales, pero es un tema que se vuelve importante en los próximos años, y probablemente si tenemos un foro en 4 o 5 años, varios bancos centrales de la región van a tener ya su moneda digital, algunos al menos, ¿no? Creo que todavía pocos. En 10 años, sí, estoy seguro que la mayor parte. Continuamos, por favor. Y eso era básicamente lo que te iba a transmitir. La lección, creo, de un banquero central que está ya muchos años es que hay que actuar con prudencia, hay que buscar estar preparado para distintos escenarios, como la frase esta que dice que todas las familias normales se parecen una a otra, por las disfuncionales son distintas una de la otra. Las crisis que se vienen siempre son diferentes a la anterior. Y tenemos que tener realmente la agilidad y el seguimiento necesario para identificar oportunamente esta crisis para poder reaccionar. Y con esto, Mariana, agradezco que me hayan invitado nuevamente y ha sido un placer estar con ustedes. Bien, muchas gracias, Julio. Para nosotros realmente es un gran honor tener a Julio Velarde participando en estas jornadas. Él ya ha participado en otras jornadas del Banco Central. Es una pena no tener estas jornadas en forma presencial. Yo conocí a Julio hace muchos años, allá cuando empecé en el Banco Central en el 2005, y siempre me pareció una persona admirable, un banquero central excepcional, con la claridad, pero también la sencillez, la capacidad docente, como hemos podido ver en esta presentación. Así que la verdad que, reitero, es para nosotros un orgullo poder tenerte en esta jornada. Mi primera pregunta es justamente sobre inflación y desdolarización. Yo creo que, bueno, de los casos latinoamericanos hay casos como el de Bolivia, el de Perú, que eran países como Argentina altamente dolarizados, y son a su manera distinta, dos procesos que yo creo que han sido exitosos en reducir la inflación y en desdolarizar la economía. Un camino distinto posiblemente al de Ecuador, que eligió otra estrategia. ¿Cuáles son los elementos, Julio, que vos dirías son claves para entender esa secuencia exitosa? ¿Cómo fue la combinación entre tasa, agregados monetarios, tipo de cambio? ¿Cómo son los tiempos y cómo se fue manejando los costos de ese proceso? Correcto, realmente un punto bien importante ha sido superar la dominancia fiscal. Incluso fue un caso extremo. Estuve en 90 de director. No había nada en la caja del fisco. Las reservas internacionales altamente negativas. Después de la hiperinflación. Tenía que pagarse el sueldo de los policías, que tenían que cuidar las calles, después del paquete de reformas que tenían que introducirse. Reformas que fueron terribles. El precio de combustible subió 3.800%.
de un día para otro. La electricidad subió 800%. Y obviamente los policías tenían que ir a la calle. Esto es un año después del Caracazo, en que murieron miles de personas, con lo cual Rosales Pérez subió la gasolina. Le prestamos al gobierno y el gobierno dijo, devolvemos la plata, que era una ridiculez, porque realmente lo que era, necesitamos inyectar más cantidad de dinero, porque la inflación correctiva de la subida de tarifas y eliminación de subsidios ha hecho que los saldos reales se contraigan. Pero no ha podido desperdiciarlo si el gobierno dice que no quiere prestarse nunca nada, no podemos decir que no, pero obviamente fue excesivo. Y el otro punto, utilizamos agregados monetarios, pero hay que tener cuidado, como pasó también con Volcker y con todos. Uno fija un agregado monetario, pero si ve que está causando una tasa de interés excesivamente alta, recesando la economía, uno no sigue ese agregado monetario. O se anuncia la meta, o sea, un agregado monetario sucio, como la flotación cambiaria sucia, ha sido un agregado monetario sucio el que hemos tenido. Pues, ¿quién puede estimar de antemano que la cantidad de dinero para sostener la economía debe crecer 70% el primer año, 50% el segundo? Obviamente uno tiene que reaccionar en función a los datos que viene observando la economía, ¿no? O sea, fue agregados monetarios. Comentaba que Bolivia, Chile, Israel redujeron más de 10 años. Nosotros bajamos a un dígito en 7, fue un poco más rápido. Hicimos tipo de cambio flotante. Recuerdo ustedes estaban con Cavallo ya con habían tenido, ¿cómo le llaman ustedes? Su esquema de flotación cambiaria antes. Convertibilidad. De cambio fijo. El nombre a lo de Fabril, no me acuerdo el nombre, usted lo conoce, me acuerdo. Y la presión del Fondo Monetario, incluso fijar trayectoria cambiaria, no lo aceptaron, fuimos a flotante, que creo que fue una ventaja. Si usted recuerda la literatura de comienzo del 2000, 2003, y muchos argentinos escribiendo allí inclusive, la diferencia entre ancla monetaria y ancla cambiaria es boom ahora, recesión después, o recesión ahora y boom después casi, ¿no? Y creo que nos evitó estos costos que vimos en otras experiencias en que se fijó el tipo de cambio. Pero fue agregados monetarios, pero un poco tramposos, como nuestra flotación cambiaria también. No tramposa, sino no limpia, vamos a poner tramposa, suena feo, ¿no? O sea, los anunciamos, pero si veíamos que no, que están causando más daño del que esperábamos, no vacilábamos en ajustarlos, ¿no? Muy bien, Julio, muchísimas gracias. La verdad que muy rica la presentación por los temas que abordaste y también por los temas que dejaste un poquito en el tintero. Yo quería avanzar un poquito hacia ese lugar. Hablaste algo de la fuerte correlación que existen entre los ciclos financieros y reales en nuestros países. Hablaste de cuestiones estructurales, de los cambios estructurales que se dieron a nivel global, pero con particular virulencia siempre en nuestros países. Hablaste del rol de los vínculos entre la desigualdad y la política monetaria y demás, y eso seguramente nos conduce a todos los economistas de acá de la región a hablar también de dominancia financiera, a hablar también de dominancia externa. Yo te quería preguntar cómo estás viendo la región, cómo estás viendo la posibilidad de avanzar en cierta complementariedad productiva, ir mejorando, reduciendo las fuertes brechas de productividad que existen entre empresas, entre sectores, avanzar en la agregación de valor de nuestras exportaciones para ir incrementando el poder de compra y así ir reduciendo también por esa vía la fuerte dependencia financiera y externa de nuestras economías. Lo que veo realmente es que nos estamos quedando cada vez más retrasados, ¿no? El 80 tenía 12% del PIB mundial, Asia emergente tenía 7%. Ahora Asia tiene 20 y tantos por ciento, nosotros 7%. Hemos perdido importancia en el mundo. Ningún país de América Latina, excepto México, está conectado a las cadenas a los circuitos de valor comercial. Ni Brasil, ni Argentina, ni Colombia, ninguno.
Solo México por su cercanía a Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que el mercado amplio que podemos generar es importante, pero siempre y cuando se respete. Lo que ha pasado frente a cualquier problema de balance de pagos, etcétera, lo primero que han hecho los países de la región es cerrar las importaciones a sus vecinos. Y de esa forma realmente es difícil integrarse. Eh, yo estoy, no solo yo, Augusto Latorre hizo un buen libro, hará cuatro, no, un poco más, 5 años, probablemente, no, 4 años, que explica el crecimiento de América Latina y de diferentes países en el mundo. Y él enfatiza mucho exportaciones. Y efectivamente parece una coincidencia grande entre los países que más rápido han crecido exportaciones y su desempeño económico. El problema es que esta ruta que tuvo los países del sudeste asiático en manufactura ligera creo que se ha agotado. En el Perú comenzó a surgir un sector que ojalá que no sea afectado, que era agroexportación. De cultivos individualmente poco importantes, cada uno es de 1 billón, 1.000 millones de dólares, 1.000 y pico millones de dólares, etcétera, ¿no? Arándanos, que ya son el primer producto mundial, paltos, uvas, etcétera. Y son muy intensivos en mano de obra. Entonces, el empleo de este sector agroexportador moderno ha estado creciendo formal, pagando todos los impuestos, 9% por año. Creo que esos sectores que crecen pueden generar encadenamientos hacia adelante, hacia atrás, etcétera, que es importante. Y lo otro es aprovechar, cada país va a tener nichos en que sus productos son buenos. Pongamos, te menciono uno de Perú, que nadie puede. Los vidrios de los carros Tesla, pongamos, son hechos en Perú. Por una empresa que se benefició de la sustitución de importación un tiempo, o al desaparecer la producción de automóviles en Perú, quedó haciendo y se especializó cada mes en vinos especiales, etcétera. Son nichos. Bueno, todos los países tienen esos nichos. Y esos son los que hay que estimular. Y los otros creo que tienen que ver con encadenamientos. Argentina tiene un potencial enorme, eso no me cae duda, ¿no? Y potencial enorme incluso en servicios. Si bien creo que el crecimiento en servicios probablemente va a ser el que domine la economía en los próximos años, ¿no? Y ahí va a ser talento lo que exportamos, ¿no? O sea, la habilidad de estar desarrollando nuevas aplicaciones, nuevos sistemas, etcétera, ¿no? Y siempre cada vez más importante. La pandemia nos ha mostrado la importancia del teletrabajo. El teletrabajo significa que ahora podemos estar trabajando desde cualquier parte del mundo. Eso no solo impone limitaciones incluso a esquemas tributarios. No puedo cobrar tanto ya al ingreso porque puede irse a otro país desde allí trabajar y es una deportación. O incluso el patrimonio. O sea, tiene un montón de consecuencias. Por la otra, que es el beneficio, es que desde Argentina o desde Perú, desde otro país, podemos estar brindando muchos servicios. Pues ahora realmente cada vez empresas más importantes están teniendo más cosas en teletrabajo, ¿no? He contestado desordenadamente, pero me da pena que América Latina se haya venido quedando. Y creo que es una reflexión sí que tenemos que hacer todo de cómo recuperar este crecimiento de una forma u otra, ¿no? Bien. Nos quedaríamos realmente horas hablando y aprendiendo sobre todo de Julio. Yo, sin embargo, voy a aprovechar para hacer una pregunta relativamente atípica y tiene que ver justamente con esa admiración y ese largo conocimiento de haber visto a Julio tantos años. Y esta pregunta típica es más personal y más profesional de cómo te percibís como un banquero central que ha navegado y ha trabajado exitosamente con distintos gobiernos, ¿no? ¿Cuáles son las características o cuáles son las formas de esa posibilidad de tener este fenómeno tan raro en América Latina de un banquero central que ha trabajado tantos años exitosamente con tantos gobiernos? Eh, no, no sé. Yo creo que los banqueros centrales tienen que ser prudentes.
O sea, no es que no puedan hablar, sino deben tratar de limitarse a lo que es la banca central. No es que no puedan criticar alguna acción del gobierno si afecta a la estabilidad monetaria, pero pongamos casi un principio mío siempre, es yo no meterme en la parte fiscal nunca. No me corresponde hablar sobre impuestos. Uno así evita conflictos. Y conflictos lo hemos visto. Bastante de otros países, cercanos amigos nuestros de la región, hemos visto cómo públicamente, reuniones que están todos los presidentes de bancos centrales, el ministro de Economía, se comienza a pelear públicamente, ¿no? Algunos de ustedes deben recordarse, reuniones no van a ser los países, obviamente, pero en que el ministro de Economía y el presidente del Banco Central comienzan a tratarse con dureza, ¿no? En público. Hay que evitar usualmente esos conflictos. Como ciudadano uno puede tener muchas opiniones. Y yo realmente no he votado por casi ninguno de los presidentes con los que he estado, y ellos saben que no he votado por ellos. Por el único que voté fue por Pedro Pablo Kuczynski, creo, de los que han estado ahí, de los que han sido presidentes. Por los otros no voté y ellos sabían perfectamente eso. Pero si uno no se mete a estar opinando de política, pues no le corresponde, creo, al Banco Central, creo que uno puede mantener las relaciones armoniosas, ¿no? Y lo importante es tratar, creo que han estado convencidos, el que primero mandó fue Ana García, que había su primer gobierno causó hiperinflación, que sin estabilidad macro poco puede construirse. Entonces sí le interesaba mucho mostrar señales, primero que iba a ser responsable, por eso incluso prefería alguien que no fuera de su partido en absoluto, y segundo que aprendió la lección. Sin estabilidad macro realmente es poco lo que puede hacerse, ¿no? Y el periodo de Alan García, en su segundo periodo, se creció con inflación baja, tasas bastante altas, ¿no? Cercanas a 8%. Lo que parece haber aprendido de su primera lección es que más bien nos empobrecimos tanto que recuperamos el ingreso anterior a Alan García casi 15 años después. Ahí tengo idea, ¿no? Muy bien. Jorge, ¿algo más? Si no, muchísimas gracias, Julio, por tu tiempo. Ojalá que las próximas jornadas podamos vernos y podamos seguir caminando la región y el mundo hacia un escenario más de normalidad y tranquilidad si es que la pandemia nos lo permite, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo a todos los amigos de allá. Muchas gracias. Gracias, Julio.